de Latinoamérica, junto con Paraguay y con Costa Rica, porque Uruguay tuvo 850 casos y 24 fallecidos. Son como la perla blanca de Latinoamérica. Pero el problema que está teniendo Uruguay es que tiene localidades que están limitando con Brasil, en donde es un desmadre, como ya todos bien lo saben, y ese es el problema, ¿no? El contagio que pueda venir de Brasil. Por eso vamos a hablar ahora con Gerardo Hernández, que es corresponsal del Canal 12 de Montevideo y que vive justamente en la ciudad de Rivera, que está en el límite con Santana de Livramento en Brasil. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, Giselle, poder compartir este espacio junto a ti y tus compañeros ahí en Argentina. Gerardo, contanos, ¿están aislados ahora? ¿Se cerró la ciudad de Rivera? ¿Qué otras ciudades también se cerraron de esa manera? ¿Y cómo lo toman los ciudadanos? Bueno, te cuento, Giselle, acá es imposible cerrar. Tenemos aproximadamente unos 8 kilómetros de frontera seca, que son las dos ciudades, donde tenés unas 40 calles que convergen hacia un lado o hacia otro, de Santana do Livramento al norte y de Rivera hacia el sur. Es imposible cerrar, pero además Uruguay con Brasil tiene 320 kilómetros de frontera seca. Entonces, Claro. bueno, en algunos lugares no es ciudades como acá, pero por ejemplo tenés una ciudad similar a Rivera, es Aceguá y Chuy Chuy. Las Claro. demás ciudades como Barra de Quaraí o como Quaraí tienen un río, un puente, y entonces es más fácil evitar el cruce. Te Claro. cuento, Rivera es una ciudad turística, es una ciudad que tiene un comercio libre de impuestos o Claro, con muy bajos como impuestos Chuy que son... Chuy. Es igual en ese sentido, que Exactamente. está Y dividido bueno, por una calle, ¿no? Comercial, y de un lado está Brasil y de otro lado Uruguay. La gente cruza de un comercio a otro para comprar y está cruzando de país. exactamente, es decir, la gente de Rivera cruza a los supermercados o a las farmacias, en fin, al comercio que se desarrolla de Libramento porque tenés una diferencia importante de precios. Pero a su vez, tenés la llegada de unos 1000 turistas en esta época de pandemia, si no en épocas normales llegaban 3, 4000 turistas los fines de semana a comprar bebidas alcohólicas, electrónica y todo lo que venden los comercios de free shop. Y bueno, ahora ha bajado un poco el número, se han puesto algunos controles a unos 15 kilómetros de la frontera en Brasil adentro. Hay controles donde se le toma la temperatura a las personas que vienen, se toman los documentos, se les entrega documentación para que vengan prevenidos. Y mañana sábado, acá en la ciudad de Rivera, se hace lo que es el operativo La Frontera se protege, donde se desinfectan los neumáticos de los vehículos, se les toma la temperatura a las personas que van a ingresar hacia Rivera, y bueno, y con eso se trata de minimizar los riesgos que puedan venir o que puedan traer Claro. el virus. Ahora, pero También Gerardo, tenés una exigencia, el uso del tapaboca, ¿no? Que claro. eso se ha determinado para todos los comercios y las personas que andan en la calle. ¿Pero firmaron un protocolo binacional? Digo, porque ese protocolo, eso que vos estás contando, los controles que se hacen, ¿se acordaron con la ciudad brasileña que está del otro lado, fronteriza? Hay un memorándum que ya lo firmó Uruguay y que está para que lo firme Brasilia, que es para intercambiar la información y que los pacientes que tengan sospecha de COVID-19 del lado brasilero se puedan hacer el análisis de PCR en laboratorios uruguayos porque sería más rápido. Pero eso falta la firma de Brasil. Lo que hay sí es una buena comunión entre la intendente de Rivera, la profesora Alma Galup, y Solimar Saropén, que viene a ser el intendente o Claro. el El alcalde, sí, prefeito, sí. se llama, el prefeito de Santana do Livramento. Y bueno, ahí se van acordando, los equipos sanitarios trabajan en conjunto, un poco en esa conversación de buenos vecinos. Claro. Una Pero vez que se firme ese protocolo, bueno, ahí se establecerán ya
otro tipo de medidas y otro tipo de Claro, controles. digo, pero Mientras tanto... es extraño esto de que entre dos localidades de distintos países se ponen de acuerdo y dentro a veces de un mismo país, como le está pasando a muchos gobernadores de los estados de Brasil, que no pueden acordar con el gobierno nacional, ¿no? Facu. Sí, digo, a veces es muy difícil de entender si uno no vive en esta frontera, ¿no? Claro. Por ejemplo, digo, hace 2 años atrás, el Hospital Público de Libramento tenía problemas que no tenía médicos y los partos, es decir, los nacimientos se hacían en el Hospital de Rivera. Y bueno, y después se intercambiaban con servicios. El Hospital de Rivera necesitaba tomografías o resonancia magnética que se hacían en Libramento y ahí se iban compensando, pero esos acuerdos se logran de acuerdos de buenos vecinos y de la convivencia que se tiene del día a día en estas dos ciudades, ¿no? Gerardo, esta semana en Uruguay los niños volvieron a los colegios y obviamente hay una flexibilización muy importante en todo lo que tiene que ver con producción, con la industria, con los comercios. ¿Cree que esta situación en la frontera puede echar para atrás todo el avance que hubo durante los últimos meses con todo el tema del coronavirus en Uruguay? Bueno, de hecho, los colegios han empezado en todo el Uruguay. Acá lo único que está funcionando son las escuelas rurales, las escuelas que están en el interior del departamento de Rivera. En la ciudad, los colegios no han comenzado, recién estarían empezando el lunes, de a poquito, con menores niños, con menor cantidad de personal a la semana, y ahí... ¿Cortó? Sí, bueno, se cortó. Estamos hablando con Gerardo Hernández, que es periodista del Canal 12 de Montevideo, y hablando de esta particularidad que se está dando en Uruguay, como decíamos recién, ¿no? Él está en la ciudad de Rivera, que limita con la ciudad brasileña de Santana do Livramento y que han firmado como una suerte de protocolo, para así decirlo, binacional, en donde se pusieron de acuerdo para controlarse, sobre todo Uruguay, porque los pocos casos que ha tenido Uruguay, como les decíamos recién, 850 casos en total, con apenas 24 fallecidos, muchos de esos casos han sido contagiados en la frontera con Brasil, que es donde están, bueno, hay un desmadre de casos. El mayor foco de Sudamérica. Exactamente. Y han firmado como una suerte de protocolo binacional en donde, como es una calle comercial en varios de esas localidades, como decía él, el Chuy Chuy o Rivera, en donde la gente puede pasar cruzando la calle de un negocio a otro, en realidad está pasando de país, con el riesgo, el alto riesgo de contagio que eso da. Tenemos, bueno, Gerardo, para que cierre, para saludarlo, allá estamos de nuevo en contacto. Decía Bueno, entonces... sí, te decía que acá los colegios, tanto los públicos como los privados, no han comenzado. Tampoco los cultos religiosos, si bien en el resto del país van a estar comenzando este fin de semana, en Rivera seguramente van a estar comenzando a fin de mes y un poco habrá que ver cómo evoluciona Santana do Livramento. Claro. Debemos recordar que uno de los focos principales que tuvo la ciudad de Rivera fue una celebración religiosa, que vino alguien de San Pablo y bueno, y ahí se generó un contagio importante de personas y bueno, eso ha llevado a que las autoridades extremen las medidas para que esto no se vuelva a repetir. Y un poco también en Santana do Livramento les pasó algo similar, si bien no fue un culto religioso, fue una reunión entre amigos en una fiesta que surgieron un número importantísimo de contagios, ¿no? Es decir, yo creo que si la gente respeta el espacio, si respeta usar el tapaboca y no aglomeraciones, esta pandemia se puede controlar. De lo contrario, bueno, tendremos esos picos, esas subidas, esas bajadas que se hace muy difícil de que las autoridades, ¿no?, sí, la puedan controlar. Exactamente. Bueno, Gerardo, muchas gracias por estar en Hoy Nos Toca la Noche. No, gracias a ustedes por dejarme participar en el programa de ustedes y como siempre a las órdenes, cuando ustedes gusten, con mucho gusto estaremos compartiendo información con ustedes. Gracias. Bueno, nosotros, a ver, Facu, vos tenías información para contar.